Muchas gracias, buenos días. Vamos a dar inicio a este webinar. Como Bustamante Favara, les damos la bienvenida a quienes nos acompañan en este webinar relativo a los impactos de la ley reformatoria a la ley de compañías, publicada en el Registro Oficial Suplemento 269 el 15 de marzo del 2023, cuyos objetivos, como todos ustedes conocen, entre otros, se ha mencionado, son establecer un marco de control y dirección de las sociedades mercantiles ecuatorianas en beneficio del sector empresarial, modernizar el régimen societario ecuatoriano, creando una regulación más ágil y efectiva que no limite el crecimiento empresarial del país y que sea eficaz en la protección de los derechos de los accionistas minoritarios. Este cuerpo normativo introduce cambios sustanciales al ordenamiento jurídico societario porque en parte pretende eliminar barreras tramitológicas e incluye prácticas internacionales de buen gobierno corporativo. Contaremos como expositores en el presente webinar a Pedro Gómez de la Torre, director de la firma, y a los abogados Adriana Lazo y Gino Ibis, abogados asociados de la firma. Colocaremos en silencio sus micrófonos y agradecemos que sus preguntas sean dirigidas por escrito al chat y serán respondidas en adelante si es que nos queda tiempo dentro del webinar, o más adelante nosotros nos contactaremos con ustedes para poder responder sus inquietudes. Muchas gracias, y Gino le pedimos que tenga la gentileza de presentar. Muy amable, gracias. Muchas gracias, doctora Mariana Villena Gómez. Muchas gracias a todos los participantes por estar presentes y conectarse a esta conversatorio que vamos a tener sobre los impactos que ha tenido la reciente ley de compañías. A continuación, dentro de los temas que voy a exponer, brevemente va a ser un poco las reformas en las reformas constituyentes de la Constitución y actos posteriores de las compañías sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, reformas sobre las solemnidades de las escrituras públicas y en la sesión de participaciones, y finalmente la modificación de los derechos de accionistas minoritarios. Mis colegas Adriana Lazo y Pedro Gómez de la Torre estarán conversando sobre la implementación de directorios en las compañías ecuatorianas, los cambios que han sucedido a través de la contratación de auditoría externa, cambios en la disolución, liquidación y cancelación de las compañías, en la escisión de compañías y otras reformas. Dentro del primer punto que voy a exponer hoy es la reforma en la Constitución y actos posteriores a raíz de esta reforma que fue promulgada el 15 de marzo del 2023. Como bien lo introdujo la doctora Mariana Villena Gómez, este primer punto tiene como carácter principal o ejes principales la modernización de la práctica del derecho societario, la eliminación de barreras de entrada y de salida. Existe también la constitución alternativa para las compañías limitadas y las sociedades anónimas, la reducción de tiempos de constitución y la constitución unipersonal, que son los grandes temas que va a topar dentro de este primer punto. Un poco a modo de ejemplificación, y es citando a Charly García, en el Ecuador, en esta reforma realmente hace un cambio abismal y deja de ir, como dice la canción, de tren y empieza a ir en avión, pues sin duda nos posiciona dentro de nuestra materia en la vanguardia del derecho societario latinoamericano. Es importante mencionar que el derecho societario es un derecho sumamente práctico que busca mantenerse y el legislador trata de seguirle las tendencias a lo que avanza la sociedad. De una u otra forma, el legislador ha entendido que a través de estas reformas que han existido varios cambios, que ha evolucionado en este sentido de que ya no es necesario un control
control posterior, ha cambiado un control posterior sobre formalidades que antes lo que buscaban era un poco limitar y demorar las constituciones de las compañías. Por ejemplo, o ejemplos para nombrar algunos de este cambio, es, por ejemplo, la no obligación de elevar escritura pública, la constitución de compañías, o, por ejemplo, el hecho de que ahora la superintendencia de compañías va a cambiar su estructura, que ya no va a ser actos de inspecciones previas, sino que todo va a ser a través de controles ex post. Entrando puntualmente a uno de los principales puntos de la reforma de la ley de compañías, la constitución alternativa, quiero empezar citando lo que establece la disposición general tercera, que afecta sin lugar a duda a las reformas siguientes. La disposición general tercera de la ley de compañías, de esta reforma, dice que a partir de la vigencia de esta ley, las compañías de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas se podrán constituir de manera alternativa a través de escritura pública o mediante documento privado y que no se sujetará a ninguna diligencia notarial. Dice, y continúa, dice, del mismo modo, todo acto societario posterior a la constitución de las mencionadas sociedades mercantiles, es decir, la sociedad de sociedades anónimas y la responsabilidad limitada, podrán instrumentarse en documento privado sin sujetarse a ninguna diligencia notarial. La escritura pública celebrada o el documento privado otorgado deberán ser inscritos en los registros correspondientes. En este sentido, es importante, hago una pausa y aclaro que en ese sentido igual se van a tener que inscribir en el registro mercantil. Esa disposición se mantiene. Ahora, es importante mencionar que la constitución alternativa no es a modo general para todas las compañías. Existen ciertas prohibiciones que, por ejemplo, cito tres. Primero, las compañías que están relacionadas con actividades financieras, de mercado de valores, de seguros, o que en sí tengan un tratamiento especial de acuerdo a la ley, no podrán ser sujetas a la constitución alternativa de instrumento privado. De igual forma, tampoco podrán ser las compañías de economía mixta, ni las compañías que una entidad estatal sea accionista. Y también con respecto al tema de los casos puntuales en que ciertos actos posteriores entiéndanse como reformas de estatutos, que sea, por ejemplo, una reforma de estatutos que el aumento de capital de los bienes a ser aportados tenga que ser inscrito o requiera una escritura pública, en esos casos, dicha acto societario posterior no deberá mantener y mantener la solemnidad de la escritura pública. Finalmente, con respecto a la constitución unipersonal, este también es un cambio sumamente importante y realmente parecería que es un cambio más de forma que de fondo, pero sin lugar a duda, en el artículo 1, esta reforma cambia la ley, cambia el artículo y establece que las compañías que se constituyen por contrato entre dos o más personas naturales jurídicas que unen sus capitales de trabajo o conocimiento para emprender en operaciones mercantiles y participar en sociedades o por acto unilateral por una sola persona. Este artículo 1 cambia sustancialmente y de un solo plumazo, afecta a 3 de las 6 especies de sociedades mercantiles que actualmente existen en nuestro ordenamiento jurídico. Entre esas se encuentra la compañía en nombre colectivo, la compañía de responsabilidad limitada y la compañía anónima. Es decir, que a raíz de esta reforma, que afecta a los artículos 36, 92 y 143 de la ley de compañías que regula estas tres sociedades, hoy en día, junto con la sociedad de acciones simplificadas, se pueden constituir mediante un solo socio o accionista sin tener que estar obligados al cumplimiento anacrónico de la disposición que antes se requería tener el mínimo de 2 personas para constituirse una sociedad mercantil. Paso al siguiente punto importante de la reforma de la sesión de participaciones. Y sobre este punto, este es un gran cambio que básicamente lo resumo de la siguiente forma. 1, en cambio en la instrumentación de la sesión de las participaciones. 2, en cuanto al beneficiario de la sesión de las participaciones. Y 3,
cambios en cuanto al consentimiento para las acciones de participaciones. La reforma de la ley, de esta reforma, se reforma el artículo 113 de la Ley de Compañías, permite que la cesión de participaciones, que originalmente siempre ha sido caracterizada por la instrumentación de un instrumento, de una escritura pública, y se mantenga su solemnidad, se realice mediante un documento privado. Este es un cambio sustancial que definitivamente hace un cambio de juego para las compañías de responsabilidad limitada, que son las que más se veían afectados de esta limitación y de esta solemnidad. Ahora, uno de los grandes puntos también es qué pasa si es que el beneficiario de la cesión de las participaciones se da respecto entre socios o entre terceros. Entonces, dependiendo de las circunstancias, van a haber unos requisitos adicionales que un poco los podemos ir explorando tal vez en un siguiente espacio que tendríamos que analizarlo, pero lo principal es en cuanto al consentimiento. Si se trata de una cesión de participaciones a socios, a los socios de la misma compañía, se necesita un consentimiento, es un consentimiento libre. A diferencia que si es que la cesión de participaciones se realiza a favor de terceras personas o inclusión de nuevos socios, en donde necesariamente la normativa establece que va a ser necesario el consentimiento unánime del capital social a través de Junta General o cualquier otro medio que deje constancia para que se pueda llevar a cabo esta cesión. Finalmente, el último punto que quiero tratar es sobre los derechos de los accionistas minoritarios a raíz de esta última reforma. Y en este último gran punto, hago resumen sobre cuatro aspectos. El primero, la incorporación de asuntos en el orden del día. La segunda, las acciones de impugnación. Tercero, los derechos de acceso a información. Y finalmente, la suspensión de efectos de decisiones adoptadas por la Junta General. Con respecto al primer punto, es decir, a la incorporación de asuntos en el orden del día, todos los accionistas minoritarios, ahora a través de la reforma, todos los accionistas minoritarios que de forma individual sean titulares de al menos del 5% del capital social, tienen el derecho de que se incluya un tema adicional en el orden del día de la Junta General ya convocada. Para que este requerimiento sea llevado a cabo, se requiere que una vez que el accionista ha recibido la convocatoria, en el plazo no prorrogable de 72 horas, tiene que poner en conocimiento del administrador de que quiere incorporar un punto del orden del día. Es importante aclarar que únicamente se pueden incorporar hasta 5 puntos en el orden del día a los previamente ya convocados, y en caso de que existan 5 peticiones de distintos accionistas, estos deberán ser incluidos o tratados en el orden cronológico de llegada. Con respecto a la acción de impugnación, antes del artículo 215 de la Ley de Compañías establecía que para poder accionar este mecanismo era necesario contar con el 25% del capital social. Hoy en día, hay una reforma y cualquier accionista puede impugnar los acuerdos de juntas generales o de los organismos de administración que a su criterio consideren que lesionen los intereses de la compañía. Por regla general, la impugnación debe realizarse dentro del plazo de 1 año a partir de la fecha de la cual se busca impugnar la resolución. Sin embargo, existe la posibilidad de que si es que la decisión tiene como objeto o circunstancia que resulten un daño al orden público, esta acción podrá ser interpuesta hasta dentro de 5 años. También es importante mencionar que hasta que se trate la impugnación, los efectos de la ejecución ni el cumplimiento serán suspendidos y se mantendrán vigentes. Ahora, también es importante mencionar que no cabe la impugnación bajo la infracción de requisitos de procedimiento, bajo 4 puntos principalmente. El primero, la infracción de requisitos de procedimiento. Estos se entienden, por ejemplo, cuando no se ha cumplido con lo que se establece la ley, los reglamentos, los estatutos o lineamientos internos de la compañía, sí, salvo, esta es la salvedad, que estas infracciones se traten a un tema de forma y plazo
previos de la convocatoria o sobre reglas esenciales de mayorías necesarias para adopción de decisiones. Otro caso en el cual no procede una impugnación sería, por ejemplo, en una insuficiencia de información facilitada por la compañía para que el accionista pueda tomar una decisión informada. Ahora, la salvedad de esto, y que sí se podría impugnar, es en caso de que la información proporcionada por la compañía sea incorrecta o que si es que la no facilitación de dicha información hubiese causado que el accionista no pueda hacer un ejercicio razonable de su derecho a voto. Una tercera opción es la participación en la reunión de personas no legitimadas. Esto no cabe una impugnación a menos de que esta participación de esta persona no legitimada afecte de forma determinante en la toma de decisión de cierto punto del orden del día. Y finalmente, el último punto en que no cabe una impugnación sería en caso de una invalidez de uno o varios votos en el tema de decisiones, salvo que este voto inválido de igual forma, y relacionado a lo que se mencionó de forma anterior, hubiera sido determinante para la obtención de una mayoría exigible y pasar una determinada moción. Con respecto al tercer punto que tiene derechos los accionistas minoritarios, se encuentra la posibilidad de que el accionista tenga derecho a que se le confieran copias certificadas de los estados financieros, de memorias de los administradores, de informes de comisarios, de informes de auditores externos, grabaciones adjuntas y también cualquier otra información incluida en los libros y documentos de la compañía relativos a la administración de la compañía. Este derecho de información es ilimitado y no podrá denegarse bajo ningún concepto, salvo que a criterio del administrador él considere que existen razones objetivas de que esta información pueda utilizarse de alguna forma con fines extrasociales o que su publicidad o su esparcimiento afecte a los intereses de la compañía. De igual forma, los accionistas que están convocados tienen derecho hasta que 3 días antes, previo a la celebración de la junta convocada, soliciten a los administradores cualquier información o aclaración que estimen necesarias para tomar una decisión informada sobre los puntos del orden del día convocado. Esta solicitud puede ser llevada a cabo mediante un medio escrito o un medio digital y los administradores están obligados a facilitar esta información hasta el día anterior a la celebración de la junta. Igual existe una salvedad que el administrador no está obligado a entregar dicha información si es que considera que existe alguna información que puede ser perjudicial a la compañía. Sin embargo, esta solicitud necesariamente deberá ser tratada cuando dicha solicitud de información o requerimiento de respuesta esté respaldada por al menos el 50% del capital social pagado de la compañía. Y ahí necesariamente deberá darse entrega de la información. Y finalmente, con respecto a la suspensión de los efectos de decisiones adoptadas por la Junta General, a petición de cualquier accionista y siguiendo el procedimiento que establece la ley, la Superintendencia de Compañías puede llegar a establecer que una compañía ha adoptado una o más decisiones en contravención cuando una o mayor decisión en contravención a la ley, a los estatutos, a los reglamentos, o si es que ha considerado que ha existido un abuso por parte de los accionistas de sus derechos de votación, sea mayoritarios o minoritarios, y para el efecto, la Superintendencia de Compañías, tras el procedimiento adecuado, deberá emitir una resolución motivada que pueda suspender las decisiones adoptadas en Junta General. Esto a modo general un poco son los cambios que ha tenido los derechos de los accionistas minoritarios con respecto a esta última reforma publicada el 15 de marzo del 2023. Muchas gracias, Gino. Le damos la palabra a Adriana, por favor. Muchas gracias, doctora. Gino, buenos días con todos. Respecto al tema de los directorios en compañías ecuatorianas, en la reforma a la ley de compañías se han introducido algunos cambios relevantes y bastante interesantes y creería que incluso pueden ser un poco
novedosos o podrían ayudar a las compañías ecuatorianas. En primer lugar, la ley hace una diferenciación aquí entre las compañías que cotizan en bolsa y las que no cotizan en bolsa respecto a cuando existe un directorio. Para las compañías que cotizan sus acciones en bolsa y cuentan con un directorio, el directorio tiene dos clases de directores, que son directores ejecutivos y directores independientes. Por otro lado, en las compañías que no cotizan sus acciones en bolsas y esta cuenta con un directorio, el directorio simplemente se determinará cómo funciona de acuerdo con lo que diga el estatuto social. Y, es decir, su estructura interna, su conformación, funcionamiento, se fija libremente en el estatuto social de la compañía. Entonces, no existe para las que no cotizan en bolsa muchos limitantes, como si vamos a ver que tienen el tema de las que cotizan en bolsa con respecto a sus directores. En el caso de las compañías que cotizan en bolsa, como les indicamos, existen dos tipos de directores ejecutivos y directores independientes. Para la designación de los directores ejecutivos, esto se realiza por una mayoría de los votos en la Junta General de Accionistas, de acuerdo con lo que disponga el estatuto de la compañía. Entonces, aquí tampoco es que existe nada muy novedoso. Entonces, para esta clase de directores no hay una limitación, no hay restricciones, no hay especificaciones respecto a cómo tienen que ser nombrados. Simplemente tiene que ser una mayoría de acuerdo con lo que determina el estatuto social. En el caso de los directores independientes, en cambio, esto sí tiene una limitación. Gino, ¿quieres, por favor, avanzarle? Aquí está entonces. Los directores ejecutivos se efectúa por la mayoría de los votos en Junta General de conformidad con las normas y no existe esta restricción de doble voto que vamos a ver a continuación. Ya, para la designación de directores independientes, la ley prevé dos alternativas distintas. La primera de estas alternativas es que los accionistas minoritarios sean quienes tienen el derecho de designar al menos un director independiente. Esta designación del accionista, del director independiente vía accionistas minoritarios se llevaría a cabo con el sistema de la mayoría de la minoría, que es uno de los temas de los que habla la ley hoy por hoy. En este caso es en la Junta General de Accionistas cómo se efectúe la designación de este director independiente con la mayoría de las minorías y los demás directores independientes se realizaría con la designación en Junta General de Accionistas. La otra alternativa que prevé la ley para la elección y remoción de directores independientes es como un proceso. Y este proceso, para que se pueda llevar a cabo, tiene que estar claramente determinado en el estatuto social. Es decir, el estatuto debe prever que esta sea la forma de designar a los directores independientes. Entonces, para esta designación se cuenta con un sistema llamado de doble votación, que funciona de la siguiente forma. En primer lugar, se va a requerir una resolución de Junta General, es decir, es la Junta General quien debe resolver sobre la designación de los directores independientes. Una vez que la Junta haya tomado la decisión o la resolución de esta aprobación, entonces pasa al segundo voto, que es como una aprobación de la mayoría de la minoría de los accionistas instalados en junta. Entonces, se trata un poco de proteger o de que los accionistas minoritarios también puedan ejercer un voto más fuerte con esta mayoría de la minoría. La ley en este punto considera a los accionistas minoritarios y también les ha dado esta definición como aquellos que no tienen una capacidad de tomar decisiones por sí solos en una junta general. Entonces, si se da este doble voto, tanto en la junta general como de los accionistas minoritarios, entonces ya se quedarían designados los directores independientes. Por otro lado, si
en una primera convocatoria no se puede designar a los directores independientes, ya sea porque no hubo la posibilidad de que se resuelva en Junta General o no hubo una aprobación de la mayoría de los accionistas que conforman la minoría, entonces en segunda convocatoria es un proceso similar y lo que cambia es el porcentaje de los accionistas minoritarios. Entonces, también va a requerir este tema de la doble votación. También se necesita una resolución de la Junta o de la Asamblea de Accionistas. Sin embargo, en segundo lugar, ya no se requerirá la aprobación de la mayoría de la minoría de los accionistas, sino los que representen el 15% de los accionistas minoritarios que se encuentren presentes en Junta General. Entonces, para la designación de los directores independientes, como decimos, esto de aquí es más para las compañías que cotizan en bolsa. Las que no cotizan en bolsa se puede establecer libremente por sus estatutos, pero este es un mecanismo que la ley y los asambleístas han pensado que puede permitir que estas compañías tengan más directores que sean un poco más independientes. Esto respecto al tema de la designación de directores. El siguiente cambio que consta en la ley reformatoria es la posibilidad de crear comités. Si bien la reforma no establece que es una obligación la creación de comités en los directorios, lo que sí define es que en caso que existan comités dentro de los directorios, las funciones que cada comité vaya a tener tienen que estar libremente establecidas en el estatuto social. Entonces, los directorios podrán tener un comité en estos casos. Uno de los puntos más importantes, no, Gino, en la anterior igual. Gracias. Uno de los cambios más importantes en esta reforma, y que es un punto que sí hay que tomar mucho en cuenta, es que si el estatuto social de una compañía ha previsto la existencia de un directorio y el directorio tiene unas funciones o unas atribuciones determinadas, la ley prevé que la Junta General de Accionistas no podrá sustituir estas atribuciones del directorio si el directorio no se ha conformado, no se han designado sus integrantes o por cualquier motivo no funcione. Es decir, la Junta General no puede suplir las funciones del directorio, salvo que en el mismo estatuto se establezca claramente que la Junta podrá sustituir a este directorio de forma supletoria. Hemos visto muchas veces en compañías que funcionan en Ecuador que tienen un directorio que por cualquier motivo no se ha conformado el directorio y la Junta General de Accionistas, al ser el máximo órgano de la compañía, es quien está supliendo esto de aquí. La ley en este momento es muy clara y dice, señores, si el directorio no funciona y el estatuto no prevé que la Junta supla, entonces no podrá hacerlo. Entonces, en este sentido es muy importante para que las compañías conozcan, entiendan o tomen en consideración que sus directorios tienen que estar conformados o se tiene que tener esta información en los estatutos. De ahí se ha provisto que todo lo que sea aplicable a la regulación de directorios que no se encuentre establecido en estas normas que hemos conversado, será también regulado por lo que sea para las juntas generales de accionistas. Y esto no solamente es respecto al directorio, sino para cualquier otro órgano de administración. Otro de los cambios relevantes es respecto al informe anual que se debe presentar el directorio. Anteriormente, la ley disponía que en todos los casos que existe un directorio, se debía detallar en su informe anual la información que comentaremos a continuación. Dale, Gino. Entonces, la ley preveía que en el informe anual, primero debía seguir los estándares de buen gobierno corporativo, debía seguir los estándares que expida la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y debía decir sobre la información sobre el principal empleo que tengan los miembros del directorio. El informe también tenía que incluir la información sobre la participación de los directores en otros directorios, es decir, si es que yo
participo en cualquier otro directorio. Información sobre remuneración de directores y administradores de compañía. Y detalle de cualquier hecho material asociado a un conflicto de intereses o a beneficios producto de una transacción. Hoy en día esto cambió también. Uno de los cambios más relevantes es que toda esta información, este informe anual que debe presentar un directorio, no es para todas las compañías, sino únicamente para aquellas que cotizan en bolsa. Entonces, las compañías que no cotizan sus acciones en bolsa no deberán obligatoriamente presentar este informe anual de directorio como sí lo tenían que hacer anteriormente. Y otro de los cambios sumamente importantes es que también se cambió el porcentaje de participación que deban los directores informar. Anteriormente, se debía informar la participación siempre y cuando se represente el 25% o más del capital social de las compañías. Con esta reforma se redujo el porcentaje y ahora se debe informar cuando representen el 5% o más del capital social. Entonces, estos son dos cambios relevantes respecto al informe anual del directorio, que será únicamente para las compañías que cotizan en bolsa y el tema del 5%. De ahí, otro de los puntos es la autorización para la celebración de una operación que puede estar afectada por un conflicto de interés. Este de aquí no es un asunto únicamente que afecta a los directorios, también afecta a los administradores y a la Junta General. Entonces, de manera general, esta autorización se refiere a cualquier acto o contrato en el cual el administrador tenga un conflicto de interés con respecto de la compañía. En este caso, la reforma a la ley establece que el administrador no podrá celebrar ningún acto o contrato al menos que se cumpla con un procedimiento. Y es que se convoque a Junta General de Accionistas en el que se enuncie el conflicto de interés que se deberá tratar. Y en el caso de administradores que son parte del directorio, tiene que revelarse necesariamente la existencia de este conflicto de interés para que se convoque a Junta. En Junta General se puede autorizar la operación de conflicto de interés con un voto favorable del 75% de los accionistas concurrentes a la Junta. En esta votación, evidentemente, no podrá participar ni el administrador o el director si fueran accionistas, ni los accionistas que estén relacionados con el administrador. La ley ha previsto que es la falta de autorización. Esta acarrea una nulidad relativa, es decir, puede ser subsanada siempre y cuando se obtenga la autorización correspondiente. Y esta autorización no necesariamente puede recaer sobre la Junta General. Esta autorización a la que se hace mención también puede recaer en el directorio, si en el estatuto social de la compañía se hubiera dado tales facultades al directorio y no a la Junta General de Accionistas. Y en el caso de la autorización, si es que un administrador cuenta con la autorización, entonces no tendrá esta responsabilidad sobre el acto en el cual existe un conflicto de interés. Y finalmente, en tema de directorios, a pesar de que no es una reforma de esta ley, que sí es importante tener muy en cuenta es aquella reforma de la Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta, en la que se indica que en los directorios en que existan 3 o más integrantes, por cada 3 integrantes, una de ellas deberá ser del género femenino. Entonces, para todos los directorios que se están conformando, que se están renovando, es muy importante tener en cuenta también esta reforma, a pesar de que no sale de esta ley, sino de una reforma anterior. Estos son los temas más relevantes sobre el tema de los directorios. Con este punto podemos pasar a lo siguiente que tiene que ver con auditoría externa. Como antecedente en el tema de auditoría externa, mediante una resolución publicada en el Registro Oficial del 11 de agosto de 2021, se realizó una reforma al reglamento sobre auditoría externa. En esta reforma se cambió el plazo para el cambio de auditores externos de acuerdo con algunas reglas que son las siguientes. En primer lugar, los auditores externos calificados deben rotar sus equipos a cargo de la auditoría externa a un mismo sujeto auditado.
Se contempla que los miembros de un auditor externo no puedan participar en la auditoría de un mismo ente como un socio encargado o como responsable de la revisión en el control de calidad del encargado o cualquier otro papel como socio clave de la auditoría. Y este era un periodo activo máximo de 7 años. Se definió en esta reforma que las personas que hayan cumplido el periodo activo máximo de 7 años debían someterse a un periodo de enfriamiento. Y el mismo reglamento disponía algunas formas de este enfriamiento. Entonces, si se actuó, por ejemplo, como un socio del encargo durante 7 años, tenía un periodo de enfriamiento de 5 años consecutivos. Si la persona era responsable de la revisión del control de calidad del encargo, actuando como tal durante 7 años, el periodo de enfriamiento era de 3 años consecutivos. Y si las personas que habían ejercido como socio clave de auditoría en puestos distintos a socio encargado o control de calidad, entonces el periodo de enfriamiento era de 2 años consecutivos. Y para el cómputo de este periodo activo máximo de los 7 años, el reglamento indicaba que se sumarían todos los periodos en que una persona haya participado en la auditoría respecto a un mismo sujeto, de tal manera que si la participación no fue en una misma firma auditora, pero la persona era quien realizó, entonces se computaban todos estos plazos. Y en esta reforma se indicaba que para computar el periodo activo máximo de 7 años, las firmas auditoras calificadas deberían considerar los 7 años inmediatamente anteriores al 2022. Así, la rotación de los equipos estaba a cargo a partir del ejercicio fiscal 2022. Con las reformas de la ley de compañía, ahora hay nuevas limitaciones que se han puesto respecto a las actuaciones de un auditor externo. La primera limitación es respecto al auditor externo directamente, estableciendo que solamente puede prestar los servicios para los que fue contratado y no puede prestar ningún otro servicio a la compañía auditada. Esta limitación no es solo de manera personal, sino también a través de otras personas naturales o jurídicas que estén o no relacionadas. Y para las presunciones de esta contratación indirecta, se establece que son las mismas que para el administrador. Uno de esos casos, por ejemplo, es al cónyuge conviviente o cualquier pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Se limita también al auditor externo para que no pueda realizar auditoría respecto a una compañía en la que prestó servicios distintos el año inmediatamente anterior o el año inmediatamente siguiente a la auditoría externa, de tal manera que un auditor no pueda prestar ningún servicio a la compañía a la que ha realizado una auditoría. Y el último punto sobre los cambios de la auditoría, que es el más importante y que tenemos que necesariamente resaltar, es que la ley nuevamente modifica el plazo por el cual una persona o una firma auditora puede efectuar auditoría externa, quedando el plazo como 5 años consecutivos con respecto a un mismo sujeto de auditoría. En este punto existe una evidente incongruencia entre aquello que dispone la ley actualmente con la reforma del reglamento que la revisamos anteriormente. Esperemos que la Superintendencia de Compañías expida pronto una reforma a este reglamento sobre auditoría externa en la que se establezca con claridad desde qué fecha corre este plazo de los 5 años. Eso sería respecto de la auditoría externa. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Le toca a Pedro, por favor, si es que nos apoya con sus comentarios. Perfecto. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Gino y Adriana. Muy clara su exposición sobre los puntos tratados. Bueno, lo que yo voy a hablar en este caso es sobre la reforma que se hizo al procedimiento de disolución, liquidación y cancelación, que son reformas, la verdad, que sumamente interesantes, y esperemos que estas reformas, como bien decía Gino, empecemos a ir en avión y no en tren, se ejecuten, porque sabemos que la disolución, la liquidación y cancelación de compañías son sumamente engorrosas, son procedimientos lentos, y como les voy a exponer, las reformas incitan a que haya una mayor agilidad y que los usuarios no pierdan mucho tiempo en estos procedimientos. Primero,
Gino, ¿le puedes? Gracias. Perfecto. Primero, dentro de las 4 causales que tenemos, la causal de pleno derecho, tenemos por voluntad de los socios o la voluntaria, tenemos la de oficio, que es por la superintendencia de compañías, y también por la de sentencia ejecutoriada. Vamos a ir tratando cada una de esas. Dentro de la de pleno derecho, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en la reforma del 20 se eliminó la causal de disolución de una sociedad anónima cuando se quedaba con un solo accionista, tenía que superar esa causal dentro de 6 meses. Se eliminó esa parte, esa causal de disolución, de quedarse con un solo accionista. Esto ahora pasó a la compañía limitada en esta nueva reforma, en que se puede subsistir con un solo socio. Estas 2 especies de compañía, por ejemplo, que se deben constituir, bueno, ahora con la reforma ya se pueden constituir con un solo socio o accionista, inclusive se establece en la ley que pueden subsistir con uno solo al haberse constituido por 2 o más. No será una causal de disolución el mantenerse o subsistir con un solo socio accionista. Y básicamente se eliminó esa causal. Adicionalmente, se agrega como elemento en la causal de disolución de pleno derecho la aprobación del plan de liquidación en el procedimiento de liquidación simplificada, que eso ya lo vamos a tratar posteriormente. Excelente. De ahí tenemos por voluntad de los socios o la voluntaria. Aquí lo que quiero tratar es, y lo que citó Gino, la disposición general tercera. En este caso, nuestro criterio es que si es que la compañía se constituyó a través de un instrumento privado, la disolución por voluntad de los socios puede tratarse también a través de un instrumento privado y puede ser gestionada por un instrumento de esa naturaleza ante la superintendencia de compañías. Eso básicamente es un mero comentario. Algo importante que se agrega dentro de la sección de la disolución por voluntad de los socios o accionistas es la agregación de una disposición que antes era una disposición general en los procedimientos de disolución. Ahora se especifica dentro de esta sección en donde una vez que se disuelve la sociedad, esta no puede o esta mantendrá únicamente su personalidad jurídica para actos relacionados a la liquidación. Para actos que sean actos comerciales, nuevos actos dentro de la actividad comercial, en ese escenario, los accionistas que hayan aprobado o los socios que hayan aprobado esos actos de comercio o el representante que haya incurrido en los mismos, esos serán solidaria e ilimitadamente responsables de esos actos. Eso es también un comentario importante dentro de la sección de la disolución por voluntad de los socios o accionistas. Ahora tenemos la disolución de oficio. Gino, ¿le puedes, por favor? Gracias. Ahora tenemos cambios muy importantes en la disolución de oficio. En esta reforma se eliminó la causal de desfinanciamiento. ¿En qué consistía la causal de desfinanciamiento? Era que si una compañía tenía el 60% de pérdidas contra su patrimonio por 5 años ininterrumpidos, tenía una causal de disolución. En este caso, esa causal se eliminó. Personalmente lo veo conveniente porque hay compañías que
por diferentes impactos o cambios que ha habido durante los últimos años, llámese la pandemia, llámese la guerra en Ucrania, etcétera, han tenido pérdidas sumamente o años sumamente drásticos. Esto les va a dar un respiro para poder tener un plano a largo plazo, una proyección a largo plazo para poder superar pérdidas y no tener a la superintendencia arriba de ellos tratando de que se subsane esta causal de disolución a través de capitalizaciones u otros mecanismos de superación de esta causal. Adicionalmente, dentro de la misma esfera de esta reforma, se eliminó la causal de revocatoria del permiso de operación para sucursales extranjeras por tener el 60% o más de pérdida contra su patrimonio. Esto también se eliminó para las sucursales. Por sentencia ejecutoriada no hubo mayores cambios, se mantienen las mismas reglas. Gino, por favor, si le puedes pasar. Perfecto. Ahora pasamos a algo muy novedoso que es el procedimiento de liquidación simplificada o el procedimiento simplificado de liquidación. Este es la verdad que un procedimiento sumamente interesante. ¿En qué consiste este procedimiento? Es una compañía activa puede, por decisión de los socios o accionistas, resolver el liquidarse directamente a través del procedimiento simplificado para no entrar dentro de primero la disolución, posteriormente la liquidación y posteriormente la cancelación, sino directamente se resuelve el acogerse al procedimiento de liquidación simplificado, el cual hay que reunir pocos requisitos, no lo vemos muy engorroso, y tiene que cumplir un procedimiento que está muy determinado en la ley para concluir con la cancelación de la compañía. Dentro de estos requisitos, no creo que por miras al tiempo no los voy a ir enumerando, pero tenemos, por ejemplo, algo muy importante que es el plan de liquidación. El plan de liquidación, esto tiene que ser aprobado por los accionistas, posteriormente presentado a la Superintendencia de Compañías para su aprobación, en donde la compañía va a determinar, por ejemplo, quién va a ser el liquidador y quién va a llevar a cabo todo el procedimiento de liquidación, cuáles son sus activos, cuáles son sus pasivos, cómo va a subsanar y cumplir con cada uno de ellos, y en sí varios requisitos que los vemos sencillos. Una vez que se presenta a la superintendencia el acta más el plan de liquidación, como les decía, se sigue un procedimiento en donde la superintendencia de compañías jamás, por ejemplo, va a solicitar los soportes contables o los soportes societarios. En este caso, prima mucho el principio de presunción de veracidad de la información que se entrega. A más de eso, la Junta va a tener que declarar que toda la información que se ha presentado dentro del procedimiento de liquidación simplificada es veraz y que consta respaldada dentro de sus libros contables y sociales. Una vez que, como les decía, se cumple con todos estos requisitos, la superintendencia emite una resolución en donde se acepta a la compañía el procedimiento el acogerse al procedimiento de liquidación simplificado y resuelve y dispone que se cancele la compañía. Perfecto. Gino, gracias. Ahora tenemos el procedimiento de cancelación. Bueno, dentro de la reforma, el procedimiento de cancelación tuvo, a mi criterio, un cambio sumamente importante, que es la inclusión del procedimiento de cancelación expedita. Algo que sí quiero resaltar es que
el procedimiento de liquidación simplificada y el procedimiento de cancelación expedita no eliminan ni cambian el procedimiento abreviado de disolución, liquidación y cancelación. El procedimiento abreviado sigue vigente y bajo las mismas reglas. Estos dos son procedimientos agregados, es decir, no cambiaron procedimientos anteriores. ¿En qué consiste el procedimiento de cancelación expedita? Es un procedimiento en el cual se debe cumplir ciertos requisitos para que una compañía activa se cancele inmediatamente. Es decir, no pasar por la disolución y liquidación, sino exclusivamente nos vamos directos al último procedimiento, que es la cancelación. Para esto, un elemento fundamental es que la compañía no mantenga pasivos y obligaciones pendientes con la Superintendencia de Compañías o con otras entidades del Estado o con terceros. Eso es un requisito primordial. Aquí también prima el principio de presunción de veracidad de la información que se presenta, porque tampoco va a haber una inspección de la superintendencia sobre los libros contables y sociales. Adicionalmente, vamos a tener que presentar un acta de junta a la superintendencia en donde la compañía o los socios o accionistas resuelven el acogerse a la cancelación expedita de la compañía. Los socios y accionistas van a tener que declarar tres puntos importantes, que es que la compañía no tiene pasivos o obligaciones pendientes con terceros, que toda la información presentada y toda la documentación presentada o que se presentará dentro del procedimiento de cancelación expedita es veraz y que está respaldado con los libros sociales y contables. Y adicionalmente se agregará a dicha acta el balance final de operaciones. Una vez que presentemos la solicitud con el acta con estos habilitantes, principalmente el balance final de operaciones y también el cuadro de distribución del haber social en caso de que haya remanentes o activos que deban distribuirse a los socios o accionistas, se presenta esto a la superintendencia. La superintendencia revisará y resolverá a través de una resolución la cancelación inmediata de la compañía. Es decir, no vamos a tener, como les decía, todo el procedimiento ordinario, sino exclusivamente nos vamos directamente a la cancelación. Este es un procedimiento que esperemos sea muy expedito, incluso más rápido, que el procedimiento abreviado, y que se cumplan, es decir, los tiempos por parte de la superintendencia para efectos de que las compañías que, por ejemplo, actualmente están en cero, no tienen obligaciones, están en stand-by, son un peso muerto, puedan acogerse a este procedimiento y sea un beneficio para todos los usuarios, no gasten mucha plata en abogados y puedan resolver el estatus de esta compañía de manera rápida. Nos parece algo muy novedoso y muy importante. Por último, Gino, si le puedes pasar, por favor. Perfecto. Por último, voy a tratar sobre la escisión. La escisión tuvo en este caso cambios sumamente importantes. Bueno, por el tiempo voy a hacerlo muy rápido. Ahora se incluyó la escisión parcial y la segregación dentro del capítulo o la sección de la escisión. Entonces, entendemos que la escisión total es en sí la extinción de la sociedad en la cual se divide, por decirlo de una manera coloquial, a una o varias sociedades en las cuales se les entrega parte de su patrimonio a cada una de estas dos o más sociedades, en las cuales
los socios o accionistas de la compañía que se esté escindiendo tienen una participación proporcional a la que tenían en la compañía escindida. De igual manera, se va a respetar los acuerdos que tengan los socios o accionistas sobre la participación dentro de cada una de las nuevas sociedades que van a absorber, digamos, el patrimonio de la sociedad que se esté escindiendo. Adicionalmente, ahora la ley nos da la posibilidad de la escisión parcial, es decir, no se extingue la sociedad que esté escindiendo, sino únicamente una unidad de negocio o una unidad económica de la compañía o parte del patrimonio de la compañía se escinde de la sociedad y forma una nueva sociedad en donde los socios de la compañía que está dividiendo, digamos, parte de su patrimonio, esos accionistas de la sociedad que estén escindiendo van a tener proporcionalidad de participación conforme lo tenían en la compañía escindida. Esto es algo también novedoso dentro de la ley. Y por último, tenemos la segregación. La segregación, al igual que bueno, voy a tratarlo de manera independiente. La segregación es, la compañía lo que hace es segrega una parte de su patrimonio a una tercera compañía, a una compañía nueva o una compañía ya existente, en donde la compañía que está segregando esta parte de su patrimonio va a tener una participación, no sus accionistas, sino la compañía. Es algo también novedoso y sumamente importante que puede ser de mucha utilidad para los usuarios y clientes. Es importante decir que las reglas de la escisión múltiple no se topó, sigue conforme a lo estaba en la ley, y eso es algo de otra materia que podemos tratarlo en otro foro. Por mi lado, Gino, doctora Mariana, Adriana, esta es mi participación. Muchas gracias. Ahora creo que pasa Adriana. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Solo un comentario respecto de lo comentado por Pedro. Aquellos procesos en los que las compañías ya han comenzado los procesos de liquidación bajo la norma anterior se mantienen bajo la norma anterior. Este nuevo procedimiento que nos ha acabado de comentar, estas nuevas figuras que nos acaba de comentar Pedro, rigen efectivamente a partir del 15 de marzo del 2023, pero los trámites anteriores se regirán por la norma anterior. Muchas gracias, doctora, por la aclaración. Gracias. Por el tiempo, Adriana, muchísimas gracias que podemos avanzar. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, Pedro. Hemos querido incluir una última diapositiva con otras reformas que consideramos relevantes que se deben tomar en cuenta, sumamente corto por el tiempo, obviamente. La primera de ellas tiene que ver con la aportación de bienes inmuebles a una sociedad. Anteriormente, la ley disponía que primero se debía realizar la inscripción en el registro de la propiedad y posteriormente la inscripción en el registro mercantil, ya sea cuando uno aportaba un inmueble al momento de constituir una sociedad o de hacer un aporte a través de un aumento de capital. Ahora la norma es clara y dispone justamente lo contrario, cambiar. Entonces, primero se tiene que realizar la inscripción de la escritura pública, ya sea de constitución o de aumento de capital, en el registro de mercantil o registro de sociedades, si es que es una SAS, y posterior al registro de aquí, se puede hacer la inscripción en el registro de la propiedad. Y se ha dado también un plazo perentorio para realizar esta inscripción en el registro de la propiedad. Y este plazo es de 180 días contados a partir de la inscripción en el registro mercantil o de sociedades. Entonces, sumamente importante tener en cuenta para las compañías en las que se vaya a aportar un inmueble, ahora cambió el procedimiento a cómo se lo estaba realizando anteriormente. Y el otro punto que hemos querido topar muy rápido, porque Gino ya lo trató de manera muy detallada y súper clara hace un rato, respecto a la impugnación de los acuerdos.
Como bien dijo Gino, cualquier accionista puede impugnar acuerdos de juntas generales o de cualquier otro organismo de la administración que lesionen intereses de la compañía, ya sea en beneficio de uno o varios de los accionistas. Pero la acción de impugnación no suspende la ejecución o el cumplimiento que se hubiera acordado en la resolución. Entonces, si bien un accionista, cualquiera de ellos, puede impugnar el acuerdo, la mera impugnación no suspende el efecto de lo ya acordado. Finalmente, si es que se sigue todo el proceso de impugnación y se llega efectivamente a una sentencia, será un juez quien ordene que la resolución quede sin efecto. Y esta resolución que quede sin efecto podrá también incluir daños y perjuicios, pero eso es posterior. Como decimos, la impugnación no suspende el efecto del acto. Y en el tema de cuándo procede o no la impugnación, Gino ya habló súper detallado, entonces no vamos a entrar nuevamente en ese tema, sino más bien agradecerles a todos por su tiempo. Gracias. Yo solo un comentario adicional. Les agradezco. Gracias, Gino, Pedro, Adriana, por sus intervenciones. Recordar que hay nuevos temas en la ley de compañías. Obviamente, se determina actualmente que todos aquellos actos que sean resueltos por la Junta General deberán perfeccionarse dentro del mismo ejercicio económico. Caso contrario, tendrá que requerirse una ratificación posterior. Y obviamente simplemente con este comentario final agradecerles a todos ustedes por su participación y quedar a las órdenes, obviamente porque tenemos más todavía de la ley de compañías. Se ha determinado en el proyecto un plazo de 180 días para que efectivamente se codifique la ley de compañías, porque como ustedes conocen, hay muchos artículos que están innumerados fundamentalmente en la SAS, y es necesario que efectivamente que se codifique la ley en su totalidad. Se ha otorgado 180 días y quedamos a sus órdenes porque, sin embargo, pese a las innovaciones que puede contener actualmente la ley, todavía mantenemos inconsistencias en varias de las normas, pero obviamente quedamos a sus órdenes porque sin lugar a dudas esto meritará que todos tengamos que replantearnos, obviamente, nuestros estatutos. Les agradecemos muchísimo por su asistencia y quedamos a las órdenes para Bustamante Favara. Siempre es un placer participar en estos conversatorios. Muchas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias. Muchas gracias Gracias a a todos por todos. participar en este Hasta espacio. luego. Gracias, Gracias. Adriana, Pedro, doctora Mariana, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.